El día de hoy realizamos un recorrido con la Universidad UTEP, específicamente con los alumnos de arquitectura, en donde a lo largo de este recorrido vimos muchísimos conceptos, tales como cimbrado, charolas, puntales, cimbra de losas, contraflechas, armado de losas, tipo de losas, mezclas especiales para algunas piezas de concreto que tenemos aquí, como impermeabilización de muros, etc. Vimos también los dobleces de varillas, explicamos uno de los principios básicos, principios de palanca. Este recorrido fue bastante completo. Espero que les guste mucho, aprendan bastante. Les mando un fuerte abrazo. Si les interesa más contenido de este, no duden de dejarlo en nuestros comentarios. Denle like y compartan. Y nos estamos viendo en el siguiente recorrido. Esta es la parte de sótano. Según la normativa, según los reglamentos de construcción de Guadalajara incluso, sí, aunque estén un tanto desactualizados, pero según los reglamentos de construcción, la altura mínima para estacionamientos, ¿de cuánto es? Esto sí es pregunta de arquitectura. ¿De 6? No. 2.40. Lo mínimo para estacionamientos es de 2.40. Tenemos 2.40 del nivel de piso terminado aquí al lecho bajo de la trave. Estas traves en particular, esta trave y esta trave son armados especiales que ahorita vamos a ver por la parte de arriba. Ahora, para poder colocar, obviamente, lo que están viendo ustedes aquí, que es la cimbra, que es cimbra a base de charola metálica, para colocar esta cimbra, que es la parte de la losa, y la cimbra, que es para los elementos portantes principales, que son las traves, necesitamos este tipo de puntal. Estos puntales, indispensable que sean puntales de rosca. Estos puntales en la parte superior se colocan lo que se le conocen como las madrinas, que son estos polines de madera de 4 por 4 pulgadas, y en la parte inferior se pone esto que se le conoce como arrastre. Ahora, ¿por qué es importante que sean con rosca? Porque hay otro tipo de puntales que no he visto por aquí. Estos otros puntales son a base de pasadores. Bueno, aquí todos son de rosca, que es justamente uno de los principios fundamentales. Pero hay unos que solamente son tubos con un pasador. ¿Cuál es la bronca con estos o el problema con estos? Es de que dependes de la distancia de los pasadores. Pones el puntal, desplantas y amarras en la parte superior, y si te quedó algún espacio por llegar a la losa, entonces tienes que completarlo con cuñas, y es un tema porque no queda justo. Ventajas de este lo abres lo más que puedas, pones el arrastre, pones la madrina, y para ajustarlo pues nada más le das vuelta a la rosca, se ajusta solito. Y obviamente se coloca un pasador de seguridad. Ahora, cuando apuntalamos, que son este apuntalamiento, es una separación aproximada de 1 metro. ¿Puede cerrarse o esta separación puede cerrarse? Sí. ¿Por qué creen? Depende del peso, ¿no? Exactamente, depende de la cantidad de peso que estemos soportando en la parte de arriba. Si yo tengo una losa de 15, de 20, 25, 30, 40 centímetros, podemos utilizarlos desde 1,80 m. Pero cuando tenemos una concentración importante de peso, como lo que son estas traves, por ejemplo, estas traves son de concreto armado. Cuando tenemos una consideración de peso, un peso importante, más bien, la separación entre puntales se pudiera acortar o se pudiera mantener, pero si se fijan son 3. Son 3 a cada 80 centímetros aproximadamente. Y acá es 1 a cada 80 por 1,5 m, incluso, que es lo que mide una charola de las chicas. Estas charolas hay 2 dimensiones principales que son de 1,5 m y de 3 metros. Entonces pones una madrina al principio, al centro y al final, si son de 3 metros, y si son de 1,5 m, pues al principio y al final. Y se acabó. Cuando se colocan estos puntales, en el proyecto estructural regularmente se indican contraflechas. ¿Quién sabe qué son las contraflechas? Es lo que se deja un poco más arriba para cuando se baje y quede a nivel. Sí, la contraflecha, a ver, vamos a empezar. La flecha, cuando dicen la losa está flechada, o cuánto se flecha la losa, significa es qué deformación vertical tiene o qué deflexión tiene la losa, que es el principio correcto. ¿Qué deflexión tiene la losa o cuánto se flecha? La losa se va a flechar 1 centímetro. Entonces vamos a darle una contraflecha de 1 centímetro para que cuando la losa baje quede total y completamente horizontal y no quede colgada.
Eso es a lo que se le conoce como contraflecha. Todos los elementos tienen ciertas contraflechas y estas difieren entre un elemento y otro. Aquí podemos tener una contraflecha de 4 centímetros tal vez en este elemento principal y en la losa podríamos tener 2,5. Y esto es en forma de arco. ¿Cómo creen que les damos la contraflecha? Porque aquí no tenemos ninguna referencia total y completamente plana. ¿Cómo sé que los estoy subiendo 2,5 centímetros? Corremos un nivel. Si se fijan, por algún punto, aquí está, miren. A lo largo de toda la obra, es importante correr estos niveles, estas líneas. ¿De dónde parten? Desde nuestro banco de nivel, de nuestro nivel 0. Por eso es importante que ustedes en sus proyectos arquitectónicos pongan niveles de piso. Y no solamente cotas en los alzados o las secciones, sino también pongan niveles de piso. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque en obra se trabajan con sus niveles desde el proyecto arquitectónico. ¿Sabes qué? Yo quiero que este piso esté a -3 de mi banco, de mi nivel 0, a -3. Entonces de allí yo bajo mi nivel y de aquí a 1 metro es mi nivel de piso terminado. Es decir, de aquí hacia arriba son 2 metros, que es en donde voy a terminar mi nivel 0. Estos niveles se corren. Entonces si de aquí a 1 metro tengo yo mi nivel de piso terminado de sótano, y tengo una altura de 3 metros aquí abajo, de aquí hacia el lecho bajo de mi losa, ¿cuánto debe de medir? Si mi nivel 0, mi nivel de piso terminado aquí es a -3 y tengo 3 metros de altura libre, son 2 metros. Si de aquí a aquí es 1 metro, pues de aquí a acá son 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo saco mi flexo y mido que de la charola, por la parte inferior de la charola a este nivel, todo mi perímetro esté a 2 metros. Ahora, si nos vamos a la parte rudimentaria, ornamental de hace algunos años, ni siquiera hace mucho, de hace algunos años, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el maestro albañil? Con una manguera de nivel, pasa este nivel a los puntales, a un puntal y a otro puntal, y lanza un hilo. Y si yo tengo una contraflecha de 5 centímetros al centro de la losa, ¿cuánto me debe de dar del hilo a la losa, a la parte baja de la losa? 2,05, exacto. Si le damos 1,95, estamos diciendo que la losa va a bajar, entonces la flecha va a quedar así, no va a quedar arqueada, queremos que suba. Entonces, si aquí tengo 2, de ahí a la losa tengo que dar 2,05, entonces los puntales tienen que subir y darle esa curvatura. Eso es lo que se hacía antes. Ahora, con un nivel láser, pegas el nivel láser en el puntal, lo pones al nivel, corres y ya estás sacándolas muchísimo más sencillo. Sobre todo en esta zona que está pues con muy poca iluminación. ¿Dudas? ¿Cómo saber cuántos centímetros se va a levantar la contraflecha? El proyecto estructural te lo marca. Si no te lo marca, debes preguntarle al estructurista si sí va a requerir o no va a requerir. Muchas ocasiones los carpinteros, porque, a ver, esa es una de las preguntas que les quiero hacer. ¿Qué especialidad es la que hace todo esto? ¿Los carpinteros de obra? Los carpinteros de obra negra. Son carpinteros de obra negra, porque hay carpinteros de obra blanca. ¿Cuáles son los carpinteros de obra blanca? Los que hacen closets, los que hacen cocinas, vestidores, etcétera, ¿sí? Los carpinteros de obra negra son todos los responsables de hacer todo esto. De subir los polines, de poner la cimbra, de poner contraflechas, de cimbrar todo lo que son los elementos principales, de colocar cimbra para los muros de concreto, etcétera, ¿sí? Entonces, estos carpinteros de obra negra, regularmente cuando los planos estructurales no vienen, ellos lo proponen. El hecho es de que siempre lo hacen. Habrá alguno que no lo proponga, pero lo correcto es, si yo tengo mis planos estructurales y no viene una contraflecha, lo correcto que es: ingeniero, no tengo contraflechas en un claro de 15 por 15, cabrón. ¿Es en serio? No, sí, no pasa nada. Pues por si sí o por si no, vamos a darle unos 2,5 centímetros por lo menos, ¿no? ¿Por qué? A ver, regularmente cuando ustedes dan las contraflechas a las losas, estas no bajan, porque se comportan o hacen una especie de efecto arco. Bajan cuando la carga es demasiada y entonces sí se aplanan o incluso se flechan por completo. Tenemos un caso ahorita nosotros de un cliente que
Llegó con nosotros por medio de redes sociales. Tiene un edificio, el cual son 2 cuerpos unidos con un pasillo. Nos dice, oye, tengo este proyecto estructural, échame la mano a revisarlo. Lo revisamos, le encontramos unas deficiencias horribles, tanto, por ejemplo, que el sistema principal era a base de marcos y todos los muros de mampostería estaban ligados a la estructura. Le dijimos, todos los muros están unidos a la estructura, tu planta baja se va a presentar un efecto de piso blando, es decir, que tenga una estructura muy rígida sobre una estructura bastante flexible. Al momento de un evento sísmico que va a pasar, esto se va a mover como no tienes una idea. Aparte que, como todos los muros están rematados de losa a losa, es decir, todos son de carga, y en planta baja tienes estacionamiento, el peso de la losa de azotea nivel 3, 2, 1 van a caer sobre estos muros. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a terminar cargando? La losa de planta baja. ¿Por qué? Porque abajo no hay nada de muros. Le digo, y vas a tener problemas de agrietamientos, va a haber cortantes. Y dije, pues cotízame. Le cotizamos y me dice, ¿sabes qué? Sí quiero trabajar contigo, sobre todo porque quiero ver si cambiamos de calculista, pero calcúlame el cuerpo de enfrente, porque el de atrás ya lo estamos construyendo. Como tú digas y mandes, le calculamos el cuerpo de enfrente con todas las especificaciones que nosotros obviamente ponemos o marcamos en los planos. Nos hablaron hace como 2 semanas. Ingeniero, ¿qué? Échate una vuelta, como porque se está gritando esta madre. Y yo dije, su pinche madre. Yo dije, a eso le pasa por hocicón. Pero no, resulta que el que se le está gritando es el edificio de atrás. Se le está gritando el edificio de atrás, tiene fisuras verticales al centro de la viga que nos da una razón de que está trabajando por flexión. Tenemos grietas a 45 grados pegados a los apoyos, significa que está fallando por cortante, y todos y cada uno de los muros de arriba están agrietados a 45 grados. Todos. Afortunadamente todo fue redactado. Mira, ¿te acuerdas que yo te dije que iba a pasar eso? Sí, todo es lo que se está presentando. Y lo que nosotros calculamos, ¿qué onda? Ni una sola fisura. A ver, y no nos los damos de chingones. Simple y sencillamente es especificar bien las cosas que se tienen que ejecutar en campo. Nada más. Darle toda la información al ingeniero o al arquitecto para que suponga lo menos posible en campo. Como por ejemplo, las contraflechas. ¿Cuánto es? Lo correcto es que el calculista te lo dé. Que te diga, ¿sabes qué? Son 2.5. ¿Sabes qué? Se me fue, cabrón. Pero sí, dale 3 centímetros de contraflecha, o 1 centímetro, o medio centímetro, pero dale. Sí, no lo dejes así. Es lo que puede pasar si el calculista les dice, no, pues no. Si tenemos un claro libre de esta magnitud, pues entonces sí convendría pues, darle por lo menos una mínima, ¿no? ¿Alguna otra duda? La existencia de estas contraflechas depende de la distancia. O sea, si no hay una distancia tan larga, ¿puede no existir la contraflecha? Sí, exacto. Cuando ustedes ya son de décimo. Llevaron estática, llevaron análisis estructural, ya aprendieron o les enseñaron a calcular las deformaciones de una viga. Bueno, gran parte de los elementos principales o a veces secundarios en una casa habitación, hablando de una casa habitación, ¿sí? Las condiciones de la viga o de la losa son que son simplemente apoyadas y tienen una carga uniformemente distribuida. Hay una fórmula con la que tú puedes determinar la deflexión de la viga, que es multiplicando 5 veces la carga uniformemente distribuida, que es W, multiplicada por el claro a la 4ª potencia, ¿se acuerdan? Dividido entre 384 veces la inercia por el módulo de elasticidad del concreto. Si se fijan, en esta fórmula dice 5WL a la 4ª. ¿Qué significa? Que la longitud tiene mucho que ver, tanto que está elevado a la 4ª potencia. ¿Qué también tiene que ver? El peso es W. ¿Qué también tiene que ver? La inercia, es decir, la geometría, qué tan peraltado está, qué tan aplastado o ahogado dentro de la losa está. Y que también el módulo de elasticidad del material, porque no es lo mismo cumplir con todo, pero hacerlo de plastilina, que hacerlo de concreto. Es por eso que el tipo de material también tiene que ver con las deformaciones. Y con todo eso, ya podemos atacar, oye, ¿se va a colgar la losa? Sí, ¿por qué? Pues es que tienes un chingo de peso arriba, tenemos un claro bastante grande y tenemos una losa de 25, o sea, esta madre se va a colgar. Y suponiendo que es de concreto todo, ¿no?
esta madre se va a colgar, entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer mediante el calculista estructural. O digo, yo nunca recomiendo hacerlo de manera empírica, pero de preferencia siempre apóyense con el calculista. A menos de que seas calculista, bueno, pues ya haces la solución y lo solucionas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo me quedé con una duda sobre el proyecto que nos comentaba. Al estar conectados mediante un pasillo, ¿no podría llegar a afectar las deformaciones que está teniendo el otro edificio hacia el que ustedes calcularon? Sí. Este edificio que te menciono, que de hecho voy a poner aquí algunos renders, nosotros calculamos el edificio del cuerpo frontal con un puente. Obviamente, yo no puedo permitir que si el edificio de atrás se cae, se caiga con mi edificio. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una junta constructiva. ¿En dónde? En el puente. En el puente, a lo largo del puente, en la frontera del edificio con ellos, pusimos unas ménsulas para recibir el puente. Y este puente no está empotrado ni conectado. Tenemos un apoyo móvil. De tal forma de que si el edificio de él se mueve y el mío se mueve, el puente se mueve a lo largo de esta junta constructiva. Y cada uno de los edificios tiene su forma libre de vibrar, ¿sí? Y de moverse. Haciendo que si este edificio de atrás, que Dios quiera no, caiga, pues el de nosotros se mantiene en pie. Sí, hay que separar las edificaciones. Incluso, esto no solamente se presenta en edificaciones de esta índole, se presenta también en edificaciones, por ejemplo, si tenemos nosotros, también tenemos ahorita un proyecto de un hospital. Tenemos un hospital en forma de L. Aquí conviene, en la intersección de la L, hacer una junta constructiva. ¿Para qué? Para que este edificio y este edificio se comporten de manera independiente y no se generen torsiones por unirlo completo o por ser tercos en unirlo. Ahí es cuando tenemos juntas constructivas, que esto puede ser por prevención, como en el caso del edificio que te menciono, o desde el diseño y análisis, que es por prevención también en la seguridad del mismo, para que funcione de manera correcta. Entonces, esta es la parte del sótano. Tenemos una, fíjense, 2 y 3 con la trave que llevamos allá, ¿va? Estas traves tienen un armado muy peculiar y van a tener una mezcla de concreto muy peculiar, particularmente estas 3. Ahorita van a ver por qué. Vamos para arriba. Si ya no tienen dudas aquí, vamos para arriba. Sí. Ahí vienen, ¿eh? Ay, ¿ven la importancia del casco? Ok. Estamos ya en la parte superior de la losa. Como ustedes pueden ver, en esta zona de aquí es una losa reticular o losa nervada en 2 direcciones, aligerada con poliestireno expandido de alta densidad, que es justamente en donde están parados. Si fuera o fuese de baja densidad, el poliestireno no aguanta, se rompe. Entonces este poliestireno es, ojo, de alta densidad. Este tipo de losas, la ventaja que tiene es de que podemos ganar peraltes bastante altos con la misma cantidad de concreto que una losa con menor peralte si fuera esta llena, si fuera una losa llena. Tenemos una losa de 35 centímetros totales porque tenemos un claro aproximado de 8 por 10 para salvar. Aparte que de esta zona de acá, que ahorita les voy a mostrar esta placa, por ejemplo, de esta zona de acá desplanta una columna de acero, una columna de concreto por esta zona donde están parados, y tenemos varias secciones en forma de T, como la que tenemos aquí. Es una sección T. Estas losas nervadas en particular son más ligeras, tenemos peraltes mucho mayores, ¿sí? Y nos ayudan a salvar claros mucho más amplios. El acero siempre va en estas entrecalles. Esta entrecalle y esta en ambas direcciones. Por eso se le llaman losas en 2 direcciones, porque cargan en este sentido y cargan en este otro sentido. Tenemos también losas en una dirección. Cuando estas convienen, como la que estamos viendo a sus espaldas. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el poliestireno es rectangular, ¿sí? Tenemos el poliestireno que es rectangular y vienen las nervaduras en este sentido. Es decir, cargan solamente en un solo sentido. Y estas cargan en 2 sentidos. Una de las ventajas de esta es cuando tenemos tableros semicuadrados. Para aquellos que están también en redes sociales. Ahí les va como tip. Cuando ustedes dividen el lado corto entre el lado largo, si es mayor a 0.8, les conviene utilizarlas en 2 sentidos.
Si es menor a 0.8, no les conviene, mejor les conviene utilizarla en un solo sentido. En la mayoría de los casos, ¿qué significa? Que no siempre es igual, no siempre es así, pero regularmente es así. Si no estamos cargando muchas cosas o muros, etcétera, ¿va? Después de que tenemos este poliestireno, si ustedes se fijan en el fondo, pegado a la cimbra que tenemos una malla. Se le llama malla de metal desplegado. También algunos lo conocen como malla plafón. Esta malla se coloca, primero es la cimbra, después se coloca la malla de plafón, que es esta. Algunos utilizan malla pajarera o malla de gallinero, que es la malla hexagonal, malla pollera, que es la malla hexagonal. La realidad de las cosas es de que yo prefiero utilizar metal desplegado. Después de eso se colocan las varillas, que es lo que vemos aquí entre las entrecalles, y posterior a eso se hace la colocación del poliestireno, que también puede ser bloc hueco de jalcreto. Desventajas, el bloc hueco es 20 veces más pesado que este. Si ustedes agarran uno de estos, ni a los 100 gramos llega. Si ustedes agarran un bloc 20, 25, 40, por ejemplo, ni siquiera damos la altura y pesa 13, 14 kilos. Entonces, La altura del poliestireno es proporcional a la altura de la losa. sí, más 5 centímetros. ¿Por qué? Porque encima de todo esto ponemos una capa de compresión de por lo menos 5 centímetros. Por eso colocamos, que es el siguiente paso, colocamos la malla electrosoldada. Se coloca la malla electrosoldada. Esta malla electrosoldada se calza. ¿Para qué? Para que quede al centro de estos 5 centímetros. ¿Por qué? Porque el concreto, cuando pierde humedad, se contrae y por los cambios de dilatación y de temperatura. Lo que queremos lograr es de que estas fisuras se presenten al momento de que haya contracciones. No las vamos a poder evitar, pero sí se reducen en un 95% con la malla electrosoldada debidamente calzada. Si no la calzamos, hagan de cuenta que no pusimos nada. Vámonos acá a este tipo de elementos. Estos elementos son elementos en sección T. ¿Por qué en sección T? Si se fijan, a lo largo de del centro tenemos una trave que está peraltada y tenemos en la parte superior una trave que está acostada. Y entre ellas están entretejidas. El acero se entreteje. Lo que yo les mencionaba, este tipo de traves y este tipo de traves y la trave que tenemos en aquel lado tienen un concreto, una mezcla de concreto especial. ¿Por qué? Por la saturación de acero. Tenemos cortantes concentrados en este punto y en el punto de atrás donde tenemos la placa metálica. Esto nos obliga a que los estribos sean más cerrados. Por la distancia que tenemos entre un punto y otro, tenemos a lo mejor 50, 80 centímetros en donde el cortante no me genera mayor inconveniente y los estribos pudieran ser más separados, pero estamos hablando de 4 estribos. Entonces es por eso que ustedes pueden ver que el estribaje está parejo. Ahora, ¿por qué la mezcla de concreto es especial? Todo el concreto de esta losa tiene un F'C, una resistencia a la compresión de 250 kilogramos por centímetro al cuadrado. La mezcla común es que tenga agregados pétreos o la grava de 3/4 de pulgada, que es lo que va a tener el resto de la losa. 3/4 de pulgada, un revenimiento 14, que es el revenimiento mínimo para poder bombear el concreto hasta este punto. Esta trave de aquí tenemos agregados de 3/8, es decir, de la mitad de tamaño. 3/4, ¿cuántos centímetros son? Casi. ¿Cuántos centímetros o milímetros son? 3/4 de pulgada. ¿Centímetro y medio? 19 milímetros, exactamente. ¿Sí? 19 milímetros, por eso te digo, casi. Tenemos prácticamente 2 centímetros. Y cuando tenemos de 3/8, ¿de cuántos centímetros o milímetros son? 9.5 milímetros, 10, redondeado. Estamos hablando de que vamos a utilizar la grava de la mitad de tamaño y el revenimiento tiene mucho que ver. ¿Qué es el revenimiento, muchachos? El revenimiento prácticamente es un numerito que nos dice qué tan fluido está el concreto. Entre más grande es el número, más fluido es el concreto. Para que no se quede entre la... Exacto, para que pueda meterse entre las varillas. Por eso también utilizamos grava muy pequeña, que pudiera llegar incluso a ser de 1/4 en algunas ocasiones. ¿Para qué? Para que entre el espacio entre varilla y varilla la grava pueda ingresar.
y pueda generarme los recubrimientos que yo necesito alrededor del mismo elemento. El revenimiento, hay una prueba que se hace normalmente antes de los colados. Cuando se recibe la olla, se pone una carretilla, se pone de concreto en la carretilla, nos ponemos a un lado, ponemos una pequeña placa en el piso con un cono. Se coloca mediante cucharones, cierta cantidad de cucharones, y con una varilla punta de bala se le da una cantidad de piquetes para simular el vibrado del concreto. Se vuelve a colocar, se vuelve a picotear, se vuelve a colocar hasta que queda al ras, se enrasa, se quita el cono, y cuando quitamos nosotros el cono, el concreto baja. Después ponemos el cono en un lado, ponemos nuestra varilla como medida, ¿sí? O como referencia, y medimos de la parte más alta del concreto a la varilla. Y eso es lo que se le conoce como revenimiento. Si se fijan, esa distancia entre más lejana, más grande esté, significa que la mezcla está más abajo, por tanto es más fluida, ¿cierto? Si el concreto no baja tanto y la distancia es así, significa que la mezcla es menos fluida, es más sólida, ¿va? Entonces, acá en las losas, en el resto de los elementos, vamos a utilizar un concreto revenimiento 14, es decir, 14 centímetros de la varilla a la parte más alta del concreto. En estos tipos de elementos vamos a utilizar revenimiento 20, que es mucho más fluido. La grava es mucho más pequeña y eso nos va a permitir que todo el concreto entre las varillas y se genere los recubrimientos y no nos queden oquedades. Ahora, ingeniero, ¿pero por qué utilizamos esta sección? Bueno, resulta que por temas de reglamento interno en el fraccionamiento, ¿sí?, no puede quedar la casa más alta de lo que ya está en proyecto. Tampoco conviene económicamente escarbar más o excavar más. ¿Para qué? Con el objetivo de hacer el sótano más grande y tenga yo por lo menos esos 240. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos con la inercia. ¿Se acuerdan el 384 por E por I? Ok, esa inercia la igualamos como si fuera una rectangular alta a una sección T de estas dimensiones. Compensamos la inercia que estamos perdiendo porque el perfil, porque la sección es menos alta. Entonces compensamos con una sección en la parte a compresión, que es acá en la parte de arriba, que es esta trave ancha. La compensamos con una trave más ancha. Es por eso que esta es una sección T y esta es otra sección T. Pero estoy observando que también están metiendo para lo de las instalaciones, ¿verdad? Sí, las instalaciones eléctricas van a lo largo de la losa. Y algunas instalaciones hidráulicas. ¿Y estos son para extractores? En algunos puntos pueden ser para luminaria, otros puntos pueden ser, generalmente son luminaria. O ventilación en algún momento o punto. Pudiera llegar también a ser ventilación. Cuando tenemos elementos peraltados como este, que tenemos elementos, por ejemplo, de aquí tenemos una trave de 1.50, 1.30 aproximadamente, tenemos estas varillas, que estas son los estribos. La varilla longitudinal superior y las varillas longitudinales inferiores. Pero entre esta y esta tenemos 1, 2, 3 camas de 2 varillas del número 3. Este es el armado por temperatura, o también conocido como armado de piel. Estas varillas se colocan, ¿por qué? Porque la distancia que tenemos entre estribo y estribo, tenemos 20, 25 centímetros. Aquí en medio, en el concreto, se pudiera presentar una fisura. Por contracción o por temperatura. Para evitar que esta se presente, colocamos estas. Que no son fisuras, no son estructurales ni lo más mínimo, pero estéticamente, después de los aplanados, pudiera presentarse. Lo que queremos es de que no se presenten. ¿Dudas? Ingeniero, con el tema de las charolas, ¿aquí tiene que llevar algún tipo de material para el momento del desimbrado? No. ¿No? No. ¿Aquí sí es diferente a la madera o...? Sí, exacto. Lo que pasa es de que la madera absorbe humedad. Okay. Y entre la porosidad de la madera lo que absorbe es la lechada de concreto. Okay. Entonces, cuando tú desimbras, si no tienes un desmoldante, esa lechada se mete entre la porosidad y se pega. Okay. Y lo que queremos es impermeabilizar la madera con estos desmoldantes, tapar el poro, para que cuando hagas el colado, esos poros, por dentro de esos poros o entre los poros, no se absorba la lechada de concreto y no se pegue la madera y podemos desimbrar de manera fácil y correcta. Cuando es lámina, pues no tenemos porosidad. Sí,
Entre lámina y lámina, si tú te fijas, tenemos algunas pequeñas aberturas. Y entre lámina y lámina pudiera llegar a pasar un poco de lechada. Que en ocasiones cuando se desmoldan, pues sí es un poco complicado quitar esa charola, pero pues son esas charolas independientes, pues. O sea, se te pueden quedar 5 charolas pegadas en toda la superficie. Y ya esas, pues, con dedicación y cuidado, pues las pueden quitar. Igual queda recubierta con el recubrimiento que vayan a poner, ¿no? Ya Ujú. al Sí, final, el sí, sí, acabado. sí. Sí, no son acabados aparentes, son rústicos. Ok. Entonces no importa. Si el acabado por debajo fuera aparente, entonces se utilizaría madera, pero otro tipo de madera, no el simple play. Es otro tipo de madera que se coloca, la cimbra es mucho mejor trabajada, con mucho más cuidado, para que cuando se haga el desmoldante quede como allá, como el muro de concreto. Ese muro de concreto es aparente. Y como en este caso de que queda la malla y más como sin calzar, en ese tema no hay temas si digamos que pone un recubrimiento de, no sé, a lo mejor yeso en la parte de abajo, ¿no suele pasar el óxido en el caso de que se humedezca el material? No, no, en este tipo de casos no. Yo recomiendo, esto ya depende del constructor, regularmente se coloca, o yo coloco en mis proyectos aplanado en jarre de mortero. Después ponemos una pequeña película de 5 o 3 milímetros de yeso y se acabó. Con eso se cura todo el tema que mencionas con respecto a la corrosión. Una de las desventajas del metal desplegado es de que se oxida. Y si ponemos yeso directo, puede que en algún momento pudiera llegar a pasar el óxido al yeso. Que, por ejemplo, la malla pajarera o la malla hexagonal no tiene por qué, porque esta es galvanizada. O galvanizada o cromada, no sé qué recubrimiento tiene que no se oxida. Más que en el punto de los dobleces. Ah, miren, un punto importante, vamos para acá. Perdón, Diga. esto también. Ah, esto es iluminación. Ajá, estas son las cajas de iluminación. Inge, Diga. bueno, yo tenía una duda. ¿Por qué el cambio de tipo de losa? Aquí seguramente es por proyecto. Sí, aquí seguramente es por proyecto arquitectónico, que necesitamos un poco más altura acá. O hay un desnivel acá. Tenemos un cambio de nivel, ¿verdad? Tenemos esto, ¿no? Es por los esfuerzos. Si se fijan, tenemos mucha castillería. Tenemos castillos especiales, tenemos varias divisiones aquí de muros, que seguramente es por eso, por los claros cortos, resultó ser mejor utilizar una losa maciza en esta parte de aquí. Muy bien. Una de las cosas más bien que se van a encontrar mucho ustedes en campo es el querer soldar varillas corrugadas a vigas metálicas. ¿Sí? ¿Por qué? Puede ser una de las razones porque el estructurista no da el detalle necesario para poder unir el concreto con la viga metálica, o bien porque no les interesa y quieren soldarla, simple y sencillamente. ¿Se puede soldar varilla corrugada a vigas metálicas? De que se puede, se puede. ¿Se debe? De que también se puede deber. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Para poder nosotros soldar varilla corrugada a vigas metálicas necesitamos un control de calidad bastante grande. Necesitamos precalentar la varilla, necesitamos un electrodo especial, no es 60-13 ni 70-18, ¿sí? Es un electrodo especial, que dicho electrodo tiene que estar precalentado también a una temperatura y por un periodo grande y largo. ¿Por qué? Porque debe de estar total y completamente libre de humedad. Debemos de hacer una preparación también dentro del perfil metálico al que vamos a conectar. El diámetro también debe de ser un diámetro mínimo para poder soldar. Sabemos que por lo menos en México ese nivel de supervisión en casas habitación no se da. Por eso cuando me preguntan, oye, ¿puedo soldar? No. Oye, pero sí se puede, sí se puede, pero no lo hagas, no lo vas a supervisar como se debe. Y no podemos sopesar la responsabilidad de elementos de este estilo en un puntito de soldadura que veto a saber si lo hicieron bien o lo van a hacer de manera correcta. No se debe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo proponemos nosotros? Si ustedes se fijan, a lo largo de este perfil tenemos estos canales de aquí, ¿sí? Estos canales son canales tipo CPS. Estos canales van soldados a lo largo del alma
que sí se pueden soldar. ¿Por qué? Porque es la misma calidad de acero que tenemos en la viga y en el canal. Se sueldan de manera correcta y después colocamos esta trave o este elemento de acero de refuerzo con concreto armado. ¿Para qué? Para que estos perfiles queden completamente ahogados dentro del concreto de esta trave y ahora sí, todas y cada una de las nervaduras llegan y se anclan a esta trave de concreto, haciendo que cuando se realiza el colado, la estructura de concreto queda debidamente empotrada a la estructura metálica y de una manera correcta sin tener la necesidad de estar soldando varilla. ¿Sí? Entonces no se puede poner varilla a la viga porque es por diferencia de metal. Sí, ahí te va. Lo que hace una varilla, que esta sea rígida o que sea flexible, es la cantidad de carbono que existe dentro de la aleación. ¿Sí? La aleación de acero que tenemos en la viga es diferente a la de la varilla corrugada, siendo que tenemos un FY, ¿sí? Una resistencia a la fluencia de la varilla de 4.200 kilogramos por centímetro al cuadrado. En la varilla corrugada, 4.200. Aquí. En este tipo de perfiles tenemos 3.515 o 2.530, ¿sí? Kilogramos por centímetro al cuadrado. Una de las maneras en las que la cantidad de carbono aumenta dentro de la aleación es por la cantidad de temperatura que tú le pones o le aplicas. Si tú le aplicas calor a 2515 o 3500, 2530 o 3515, si tú le aplicas calor va a subir, pero va a seguir siendo un acero flexible. La varilla corrugada, si tú le aplicas calor, va a subir, pero la flexibilidad baja. En ambos baja, pero en esta no tanto. ¿Por qué? Porque tenemos un FY inferior. En esta que tenemos 4200 puede llegar a subir a tal grado de que la rigidez sea demasiada y llegue un punto en el que se cristalice la varilla. Se cristaliza. ¿Qué es lo que queremos con la varilla corrugada? Que sea flexible, por eso tenemos un FY de 4200. No queremos que sea tan rígida como un Armex. Un Armex, el FY del Armex oscila entre, si no me equivoco, es 5000 kilogramos por centímetro al cuadrado. ¿Sí? El del Armex. Si ustedes agarran una de estas pequeñas varillitas del estribo, la cierran y la vuelven a abrir, se rompe, porque es muy rígida. ¿Sí? Entonces no queremos que nuestra varilla corrugada suba a ese nivel de rigidez, por tanto es preferible no aplicar la soldadura en casas habitación. Repito, se puede, sí se puede, bajo los estándares de calidad y supervisión que marca la norma. En una casa habitación no se hace, entonces mejor ni le metamos, no lo hagamos. Porque es bastante común de que pongan una viga metálica encima de un castillo, las varillas del castillo las abran, las cierren y apliquen soldadura alrededor. No. O si desplanta un castillo de una viga, ¿qué hacen? Doblan las patitas del castillo y aplican soldadura, ¿cierto o no? No se debe de hacer. Tenemos un caso nosotros de una casa que nos mandaron a revisar hace ya algunos meses, de hecho el año pasado, por ahí de noviembre, diciembre, una casa habitación en el que presentaron agrietamientos. Solicitamos fotografías del proceso constructivo. Resulta que el calculista puso tensores en esta fachada. ¿Sí? El constructor lo hizo conforme el calculista dijo. ¿Por qué digo dijo? Porque el calculista en su detalle dice deberán de revisar los procesos correctos para la aplicación de esta soldadura. El arquitecto, porque fue un arquitecto que dijo, sí se puede. Agarró, soldaron la varilla, colocaron la viga, una viga arriba y demás, y soldaron el tensor a las vigas. ¿Qué pasó? Cuando empezó a trabajar la losa, los tensores empezaron a trabajar y ¿qué sucedió? La varilla se cristalizó. Entonces se truena la varilla, el tensor deja de funcionar, la viga de planta baja baja y es cuando se presentan todos los agrietamientos en fachada. Deben de equilibrar las propiedades, ¿no? Para que haya eso, pues aproveche, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que hubiera propuesto yo? En lugar de un tensor a base de castillo armado, pongo un tensor de PTR o de HSS, en donde sí puedo soldar el HSS a la viga, abajo y arriba. Y ya. Pero no, el calculista dijo varillas y el arquitecto dijo, pues varillas. Vuelvo. Y era una casa similar en metraje como esta, eran como 600, 650 metros cuadrados de construcción. ¿Qué sucede?
vuelvo a lo mismo, no supervisan los procesos, no supervisa la aplicación de la soldadura. ¿Por qué? Porque es más fácil y más barato contratar a un herrero de aquí a la vuelta del mismo pueblo que hace puertas y ventanas y sóldame, ¿cuánto me cobras por poner unos puntos? Dame 300 pesos por castillo, 5,000 bolas. Dale, échale. ¿No? Pero a diferencia, ¿y cómo se pueden dar cuenta que si se están utilizando o no soldadores calificados? Miren, este es el tipo de cordones que colocan o hacen los soldadores calificados. Son cordones con continuidad. Este cordón de aquí, miren. ¿Sí? Son cordones con continuidad. La soldadura no es porosa, ¿va? Y no parecen cacahuates. Que es una de las cosas principales que ustedes van a ver. Cuando parecen cacahuates, este cuate seguramente hace puertas y ventanas nada más. Pero cuando es soldadura bien aplicada, se ve cuando el soldador sí sabe soldar. En la parte donde está la viga, ahí que hace unión con el descanso con la columna, ¿tiene soldado ahí el elemento o solamente está sentado? Sí, mira, párate acá. Lo que su compañero pregunta es de que si esta viga está sentada sobre la columna o si está soldada a la misma. Una placa. Tenemos una placa lateral en donde tenemos una conexión, se le conoce como conexión acortante, es decir, solamente conectamos el alma. ¿Sí? Con otra placa, como está ahí. La placa que queda ahogada en la columna, queda ahogada dentro de la columna, pero estas tienen sus respectivas anclas. Miren, vénganse para acá. Si se fijan, esta placa es una placa base. Esta placa base tiene una cierta cantidad de anclas. Estas anclas son a base de redondo liso, que es la misma calidad de acero que tenemos en esta placa, y van hacia el interior de la trave de concreto. Al final de esta ancla tenemos lo que le conocemos como una placa tope, que es una plaquita de 5x5, ¿sí? De media pulgada en este caso. Esto nos va a ayudar a evitar el gancho, las escuadras, para su fácil o correcta ejecución aquí en campo, ¿sí? No siempre es así. Hay ocasiones que las mandamos indicar en forma de U, hay ocasiones que mandamos a solicitar o solicitamos escuadras a 90 grados, ¿va? Pero en este caso fueron con placa tope. Entonces, cuando realizan el colado, las anclas quedan ahogadas dentro del concreto, trabadas mecánicamente por esta placa tope, ¿sí? Y soldadas debidamente a la placa base, como lo está en la columna de allá. Entonces ya tenemos fija, empotrada, bien empotrada la placa a la columna, llegamos con nuestra viga y soldamos esa placa de manera correcta. De aquí es de donde van a hacer un PTR, ¿verdad? Un HSS. Ah, son dos. Son dos columnas redondas. Son secciones tipo OC de aquí. Entonces, el armado de aquí tan saturado obedece porque tenemos descargas puntuales en ese punto. Del tema de los anclajes que tienen con el elemento en forma de C, estaba viendo que vienen como intercalado. También, bueno, aparte de ser intercalado, ¿eso viene de manera estandarizada o tiene que ver algún cálculo o algo por el estilo? Todo tú lo calculas así, todos. O así. Okay. Sí, nosotros lo mandamos de esta manera como para garantizar trabazón superior e inferior. Okay. Pero nada más. Y puede, no sé, a lo mejor darse una separación. Esa separación sí se calcula. Okay. Esa separación sí se calcula. Que puede ser a cada 20, 30, 40, 50 centímetros o a veces hasta 80 centímetros. Esa sí se calcula. Pero eso ya nos tenemos que meter en el diseño de conectores acortante, porque eso, aunque ustedes no crean, eso es un conector acortante. Pero si eso se calcula. Y ya el calculista te colocará, te pondrá en las especificaciones, se deberá colocar un canal CPS de 4 pulgadas L, por ejemplo, ligero, a una distancia de separación entre una y otra de 50 centímetros, a cada 30 o a cada 50. Pero ya el calculista te lo debe de colocar, te lo debe de poner. Yo tenía una duda, escuché que dijeron columna hueca, o sea, ¿esa de qué forma trabaja? Ok, cuando tenemos elementos de concreto, bueno, elementos bastante robustos, ¿sí? Que el cliente quiere, ¿sabes qué? Yo aquí por arquitectura y por diseño, yo quiero una columna de 1 metro por 1 metro. Lo que nosotros hacemos es para evitar tanto acero, tanto peso, ¿sí? Y tanto concreto en esa columna de 1 metro por 1 metro, tienes dos opciones. Opción número 1, pones una pequeña columnita de las dimensiones que necesites tú y que el cliente la revista de Duroc, de tabla roca, de lo que quiera. O 2, que es el caso que el cliente quiere que toda la columna tenga la sensibilidad o la impresión de que es una columna sólida.
tienen dos opciones: hacer esa columnita de concreto y revestirla con block, o lo que hicimos nosotros aquí, hacer una columna hueca, dejando cimbra perdida en el centro, una cimbra perdida, y haciendo un armado alrededor con otra cimbra por fuera y se hace el colado. ¿Sí? Que es el caso, porque creo, no, a lo mejor me equivoco, pero si no me equivoco, esta columna es una columna aparente. ¿Y por ahí dentro van a pasar instalaciones? Y por ahí dentro es donde van a pasar estas instalaciones. Sí se puede, sí, porque es hueca. O sea, desde el diseño estructural se está concibiendo que es una columna hueca. Lo que no está bien es de que sea una columna sólida y meter instalaciones como se te hinche tu gana, ¿no? Sí, eso no se puede. Claro que la instalación atraviese la columna. Por dentro, a lo largo del alma de la columna, sí. Sí está considerado. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, tenemos 1 metro por 1 metro de columna. No recuerdo las dimensiones de aquí. Este proyecto lo calculamos el año pasado. Tenemos 1 metro por 1 metro, ¿sí? Y nosotros vamos a dejar 15 o 20 centímetros alrededor. Significa que tenemos un hueco de 60 por 60. Que como cimbra perdida, podemos poner un cajón de madera o podemos colocar también un cajón con poliestireno. Entonces yo a lo largo de este hueco, que por sí ya no va a ser útil para absolutamente nada, meto las instalaciones. De hecho puede funcionar como un ducto exacto. El tema va a ser el servicio. Digo, una de las cosas que se puede poner es de que a una determinada altura se puede hacer una pequeña ventana por cualquier tipo de servicio, pero si quitamos el tubo desde abajo, sacas el tubo y metes el tubo completo. O sea, no hay mayor inconveniente. ¿Qué es lo que, o sea, la grava que está ahí, el tubo, por qué está perforado? Se le conoce como drenaje francés. A esto se le conoce como drenaje francés, ¿sí? En donde tienes una tela, que esta tela obviamente debe de ser porosa, no debe ser completamente lisa, porque hay quienes utilizan plástico en lugar de tela. Y el objetivo es de que el agua baje entre la grava. Si te fijas, está total y completamente forrado de grava. ¿Por qué? Porque la humedad y el agua pasan entre la grava y puedes hacer un desalojo de agua de manera efectiva. Y no comprometes el muro de contención a cargas adicionales y tampoco exceso de humedades. ¿Ese tubo está conectado al drenaje de la calle? Para afuera. No, a lo mejor no al drenaje, a lo mejor está conectado al pozo de absorción. ¿Sí? Si llueve aquí y toda la humedad baja por el terreno, se filtra a través de la grava, entra por los orificios del tubo y se desaloja. ¿Sí? Es una forma de desalojar las humedades aquí. Aunado a que utilizamos esta membrana o geomembrana, se llama Fondaline. ¿Es esa negra? Es esa negra. ¿Te parecen las bolitas como las que truenas, que te desestresan? Sí. Ok, ese se llama Fondaline. Ese es para impermeabilizar el muro adicional al impermeabilizante asfáltico que se coloca. ¿Sí? Las humedades, muchachos, en sótanos es un dolor de cabeza porque no aparecen hasta el primer temporal después de que construiste, ¿sí o no? Entonces, para las garantías, ahí los veo. Entonces, sí, entonces en el tema de la impermeabilización, de las contenciones, no escatimen. No escatimen. Revisamos también, a ver si yo les digo referencias de las que hemos revisado, es porque de verdad revisamos a cada rato. Casa en Valle Imperial, 800 metros cuadrados de construcción, se está demoliendo ahorita. La casa ya estaba aventajada hasta yesos y ya estaban colocando el mármol y empezó a reventar por todos lados a 45 grados y demás. Las losas se empezaron a colgar. Los muros, haz de cuenta que esto es mucho. O sea, mucho Tú rascabas con el dedo ok. el muro, las piezas de block y se desboronaban tal cual esto. El castillo con la yema del dedo. Le rascabas al castillo, a los castillos y se desboronaban así. Es esa. Ya la están demoliendo ahorita. Esta casa, ¿sí? En el área de sótano no impermeabilizaron. Entonces cuando bajamos nosotros a revisar sótano, tenía humedades al por mayor sobre todo, y aparte porque era block, en lugar de concreto era block. Entonces una de las cosas que se puede prever, uno, la mezcla de concreto, meterle un porcentaje de 1 o 2% de impermeabilizante integral. 2, impermeabilizante asfáltico. 3, Fondaline. 4, drenaje francés o algún otro tipo de drenaje que te ayuden a desalojar las humedades. ¿Va? No escatimemos, no escatimen nunca ustedes si van a construir.
en la impermeabilización o protección ante las humedades de los muros de contención. Ok. Sí, porque Esta de madre verdad. Se tiene que volver a cambiar o ya queda. Imagínate tú, terminaste la casa, ya la entregaste, se vino el temporal siguiente, el temporal de lluvias y ya está habitada. ¿Cómo arreglas las humedades? Tendrás que hacer este mismo hueco otra vez. ¿Para qué? Para hacer lo que debiste haber hecho cuando no quisiste. Sí. Pero ahora vas a molestar al cliente, ahora vas a gastar más. ¿Por qué? Porque vas a tener que elevar. Aquí nomás levantaron y excavaron con máquina, excavaron el terreno. Si ya está habitado, tienes que romper banquetones, tienes que romper, incluso levantar jardín, hacer excavaciones, sacar escombro o material, incluso ingresar materiales encostalados, sacarlo encostalados. O sea, es un grandísimo. Aparte de las molestias que vas a ocasionar. Y de lo que te quemaste ya. Pero la vida útil. ¿Qué? Pues ya, por vida, ¿no? ¿O qué? O sea, va a morir los nietos, bisnietos de aquí del cliente y esto va a seguir intacto. Bien trabajado. Bien trabajado. Vénganse, ¿podemos doblar una varilla, Arqui? Para ver que a veces es cierto que están muy bravos. Cuando realizamos el doblez de una varilla, como ustedes ven aquí podemos ver varilla de 3 octavos, 5 octavos, media, etc. Las varillas están conformadas de corrugado, por eso le llamamos varillas corrugadas. Lo corrugado son estas pequeñas astrías que ven a lo largo de la varilla, estas pequeñas cruces. Pero estas varillas también tienen una costura, que es esta línea longitudinal. Cuando se realizan los dobleces, nunca debemos de realizar el doblez a lo largo de la costura. Tiene que ser, en este punto, el doblez tiene que ser aquí. La costura tiene que quedar por un costado del doblez. ¿Por qué? Porque si no existe un aplastamiento, se puede abrir la varilla. Lo que no queremos es eso. Me los traje aquí al banco para doblar varilla, para que vean ustedes de propia voz. Cuando se construyen casas habitación, si ustedes se fijan, en la gran mayoría de las obras van a ver esto. Un banco para doblar varillas artesanal, a base de polines. Muy pocas constructoras o muy pocos contratistas utilizan dobladoras mecánicas. ¿Sí? Es decir, quiero que ustedes vean el trabajo que cuesta doblar una varilla desde 3 octavos hasta varilla de 1 pulgada como la que vemos aquí. ¿Sí? Quiero que vean, que me digan cuánto les cuesta de trabajo. Todos los que están allá, hagan sus apuestas. ¿Quién sí va a poder doblar el fierro, muchachos? Órale pues, a ver, vamos a empezar. Primero, varilla de 3 octavos. Vamos a ver un pequeño tramo de varilla de 3 octavos. ¿Quién es el primero ofrecido o ofrecida? Acá, mira. Ahí está. Ya llevas tú, ¿no? Ándale, David. Ay, ya sé. Rífate. A ver, pásale. ¿Cómo te llamas? Nicole. Nicole. A ver, Nicole, pásale para acá. Ok. Qué chido. Esta es la palanca. ¿Sí? Cárgala. Esta palanca pesa fácil unos, ¿qué? ¿6 kilos, 5 kilos? Es una palanca, que es con lo que vamos a doblar la varilla. Esta palanca se utiliza para diámetros más grandes. Esa palanca se utiliza para estribos. Pásamela. Vamos a darle la palanca más pequeña. Aquí, muchachos, el tamaño se importa. ¿Sí? El tipo de palanca que utilizamos, qué tan larga está, es lo que va a beneficiar o nos va a perjudicar al momento de hacer un doblez. La forma en la que se coloca, cuando nosotros hacemos un doblez, la costura tiene que quedar aquí, arriba. ¿Sí? Entra. ¿Cuál es una de las cosas? Estas dos varillas, entre más abiertas, el radio de giro va a quedar más grande. Entre más cerradas como aquellas, el radio de giro va a quedar mucho más cerrado. Para fines de ejercicio vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Entonces, agarras, vas a jalar y vamos a ver qué tanto tarda. Espérate. Jala, empuja como tú quieras. ¿Qué es más fácil, jalar o empujar? Que quede literalmente. Hasta que quede a 90 grados. Ande, cabrón. Listo. ¿Qué tan difícil fue? Pues no mucho, pero. Hizo un gancho a 135 grados. Siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. Venga, Eli. De la misma manera, verificas.
¿Está fácil? Claro, claro. ¿Más o así? Dale. Ahí está. Otra vez. Agarra el tubo. No, agarra la palanca. Mételo. Agarra la palanca como si fueras a jalar más. ¿Cuál es el principio básico de la palanca? Cuando una fuerza se aplica lo mayormente alejado del punto de apoyo, la palanca es mucho más efectiva, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, en la abertura que ella tiene de sus brazos, el centro es aquí. Es decir, la mayor cantidad de fuerza la está aplicando en este punto. Si tú tus manitas las pones acá las dos juntas, acá, en la parte más alejada de la palanca, el punto o el centro de apoyo es acá. Es decir, tenemos un brazo de palanca mucho más grande, generando un momento mayor, haciendo más fácil el doblez. ¿Cierto? Ok, ahora, muchachos. Siguiente. A ver, yo pues. Varilla del número 5. Fíjense, vamos a empezar con esta palanquita. Sí, que espero que quepa. No cabe. A ti te toca la grande. Ten, esta es tu palanca. Dóblala. Acá de frente. Ahí está. Espérame. Siempre tenemos que verificar que la costura tiene que estar arriba. Pégala más. Ahí está. Espérame. Ahora, vamos a ver el principio de la palanca. ¿Sale? Dóblala de aquí. Ahí está. Ahora, dóblala de acá. ¿Es más fácil? Sí. ¿Sí? Ese es el principio de la palanca. Nosotros, bueno, su servidor, hace más de un año hicimos un video en donde yo, gordito, y una cosita así, el Pepis, nos lo chingamos. ¿Por qué? Por el principio de palanca que les menciono. Si ustedes se fijan, ¿sí? En ese video, el arquitecto Garnica y Barragán abren así, ¿sí? Haciendo que la fuerza de tracción que se está generando sea equilibradamente al centro, aprox. Si se fijan en las partes en donde Pepis y yo jalamos, ¿dónde es? No es aquí, nos cargamos los dos acá, haciendo que al momento de que jalemos, el doblez sea mucho más sencillo. ¿Va? Ganamos no por fuerza, sino por maña. Esta es varilla de 5 octavos. Coco. Lo que normalmente hacemos los ingenieros. Dios bendiga al ingeniero, 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 Dios bendiga al ingeniero. ¿Quién más? A ver, Nicole. Esta es varilla de 5 octavos. Ahorita, no, a ellos les toca las de 1 pulgada. Ah, eso que me he comido, ¿verdad? No desayuné. ¿La sacamos o...? Como tú quieras. Ahí mero. Sale. Cuenten el número de jalones que le va a dar Nicole. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra. 7, 8. Una más. Ahí mero. Ahí mero. Sale. ¿Cuántos fueron? ¿Quién sabe? Como 10, creo, ¿no? Como 10, ok. ¿Va? ¿Quién más? Ahora varilla de 3/4. Ahora sí vienen los más o menos. Varilla de 3/4, es decir, varilla de un diámetro de 19 milímetros. Sale. Igual con esta. Sobres. Ahí está. 1, 2. Y ya lo reventó. ¿Le Bueno. traen aquella o...? No aguantó. No, aquella no caben las de 3 octavos, las de 3/4. Bueno, ni hablar. La plaquita no aguantó la fuerza de, ¿cómo te llamas? Yair. De Yair. Bueno, ese es el principio de los dobleces. Importante, muchachos. Cuando se hacen los dobleces siempre tiene que ser con la costura acá.
cuando a ustedes les toque ser supervisores, que en algún momento les va a pasar, ¿sí? En alguna de sus obras, y ven que el doblez no está de manera correcta, no acepten esa varilla. ¿Sí? Se corta, se manda al desperdicio y se reemplaza por otra. Los dobleces tienen también una normativa. Muchas de las ocasiones, las partes en específico que a los constructores les falla, independientemente del título, ingenieros, arquitectos, como sea, lo que les falla es de que no conocen la norma, no conocen los reglamentos. Y ellos ven como que, pues mira, se ve más o menos, como que está bien, pues está bonito, mira, está blanco, ha de estar bien. No, todo tiene una normativa. Cosas tan básicas y tan sencillas como les mencioné, la malla electrosoldada se debe de calzar. Está por una normativa. La cantidad de acero que hay en castillos, en columnas, se tiene que respetar lo máximo y lo mínimo. El F'(C) del concreto no se debe de alterar a pesar de que pidamos mezclas especiales como la que vimos. ¿Sale? Todo esto se tiene que respetar y también las varillas tienen su cierta normativa. ¿Dudas? No. ¿El FY de las varillas de cuánto es, dijimos? 4.200, ¿qué? Por al cuadrado. ¿Sí? Que es la resistencia a la tensión de la varilla. No es la resistencia máxima, es la de diseño. Es la que consideramos, 4.200. Realmente resiste más. ¿Sí? Pero no queremos llegar hasta donde resiste más, que es el FU. Necesitamos el FY. ¿Va? Perfecto, muchachos. ¿Hay alguna otra duda que tengan? ¿Hay alguna manera de rectificar los ángulos con esa misma plaquita con la que están haciendo los dobleces? ¿O ya es como empírico? Es empírico. ¿Sí? Sí, o sea, cuando tú haces el doblez, ya los fierreros ellos ya saben, en el momento de doblar el fierro, dónde es a 90 grados y cuándo es a 135. En el caso de los estribos, pues, tiene que ser a 135. ¿Sí? Y en el caso de las varillas de las escuadras, tiene que ser a 90 grados, por eso se llama escuadra. Va. Digo, si ustedes se ponen ya muy mamones y ponen una varilla aquí con la escuadra hacia arriba y ponen una escuadra aquí para ver si se los van a refrescar todo. Sí, pero tiene que ser muy próximo a los 90 grados. Facultad de Ingeniería, digo de Arquitectura. Ya les ando subiendo de nivel. Sale. Cotorreo, ya saben que espero que sí sepan, ¿va? Luego se me ofende bien feo. Listo, va, 3, 2. El día de hoy nos venimos a revisar esta obra que está en proceso de construcción. El día de mañana son 60 metros cúbicos de colado lo que se va a realizar aquí. Y vine no solamente solo, sino en compañía de la Facultad de Arquitectura de la Universidad UTEG. Si tú quieres que tu universidad esté aquí también en estos recorridos, en este tipo de recorridos, obras nuevas en proceso, dañadas, etcétera, no dudes en escribirnos en todas nuestras redes sociales y con gusto nos organizamos para asistir contigo. Cuídense mucho. Nos mando un fuerte abrazo. Saluden, muchachos. Adiós. Tequila, fierro. Adiós.